para nuestro siguiente tema. Bueno, pero ¿vas a decir la verdad o nos vas a mentir? O sea, yo creo que siempre mentimos. Y es algo que te voy a explicar más adelante. Ok, excelente amigos. Entonces, bienvenidos aquí a todos quienes están conectándose a esta transmisión en vivo a través de nuestro canal de Facebook, desde nuestro fanpage de Neuroconocimiento. Recordamos seguirnos en nuestras redes sociales también, Instagram Neuroconocimiento, Facebook Neuroconocimiento, y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que se llama Neuroconocimiento también. Actives la campanita de notificaciones para que veas todos los videos. De hecho, tenemos una buena colección de videos ya ahí, de los Facebook Live que hemos hecho, Dani. Hay una buena videoteca ya con gran contenido de valor ahí. Inclusive en cada video ahí tienes un video conectado ahí que le puedes pinchar ahí para mirar otro video relacionado. Así que comparten ese contenido, hay mucho contenido de valor ahí. Perfecto, dicho esto, entonces vamos a arrancar, Dani, esta noche con el tema de que realmente el cerebro miente, aprende a mentir. Yo estaba leyendo un poquito algunos artículos acerca de este tema y pues hay muchos estudios al respecto, inclusive analizan a la gente que, por ejemplo, ¿no? Que realiza estafas, que, ¿verdad?, son mentidores compulsivos, o inclusive comportamientos a veces deshonestos entre las compañías, se involucra un líder deshonesto y pues obviamente miente todo el tiempo, etcétera. Entonces, realmente la plasticidad del cerebro permite que aprendamos a mentir, requiere entrenamiento, se logra con entrenamiento. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Dani? Bueno, la primera cosa que debemos contextualizar dentro del aspecto de las mentiras es en qué consiste mentir. Existen dos tipos de mentiras, ¿no? Las mentiras intencionales y las mentiras no intencionales. Cuando una persona dice que siempre dice la verdad, está mintiendo. Eso es lo que yo te podría decir, Javo. Sí, en primera instancia, cuando alguien dice, yo siempre digo la verdad, está mintiendo. Vamos a partir de una concepción de construcción de realidad. Si es que nosotros somos personas o somos seres que tenemos una capacidad de asimilación de información limitada en relación con el fenómeno que está ocurriendo en el exterior, ya tenemos una propensión hacia la mentira. ¿A qué me refiero con esto? A que últimamente se ha confirmado que la realidad tiene una dimensión de información que nos está entregando el cerebro de 400,000 bits de información por segundo, de las cuales, según existen algunos estudios, nuestra capacidad de procesamiento de datos a través del lóbulo frontal es tan solo de 2,000 bits de información por segundo. Eso quiere decir que es el 0.5%, lo cual nos lleva a 398,000 bits de información que simplemente no la estamos viendo y al no verla, la inventamos. Es decir, que cuando una persona está dentro de un contexto o está revisando algo o está mirando un espectáculo, si mañana, por ejemplo, tú vas al estadio, a cualquier lado, el cerebro, básicamente por un tema de consumo de glucosa, no va a poder referir ni visualizar toda la información que le rodea. Y le lleva hacia dos procesos. Un proceso neurocognitivo natural de interpretación de la información que estás recibiendo. Es decir, muchas veces no es lo que ves, sino cómo lo ves. No es lo que hueles, sino cómo lo hueles. No es lo que escuchas, sino cómo lo estás escuchando, lo que en realidad está pasando dentro de tu cerebro. Y adicional a eso, súmale que para generar un contexto natural, le debes sumar toda la información para que eso tenga sentido. Y para que tenga sentido para ti, ahí tienes que agregarle elementos de tu pasado. Entonces, si es que hablamos de la mentira como un rasgo natural del cerebro, querríamos o deberíamos partir del primer dato de los tres que les voy a mencionar, que es que el cerebro naturalmente ya genera una percepción de realidad y esa percepción de realidad ya es una mentira. Eso es lo primero que debemos entender. Ahora, en segunda instancia, una vez que has percibido la realidad, tú comienzas a decodificar la información y el momento que tú comienzas a entregar la información en tiempo presente, quizás ya tus interpretaciones al manifestarse, tú le agregas ciertas cosas para poder explicarlas
y entonces ya viene el segundo rasgo de mentira, que en el sentido de que cuando yo, por ejemplo, acabo de ver un accidente, percibo la realidad, percibo los 2000 bits de información por segundo de ese accidente, que es solo el 0.5%, yo relaciono, después de unos 10 minutos, cuando a mí me preguntan qué pasó, el momento de entregar la información, créeme, Javi, ya hay cosas que están pasando ahí, y es que tu cerebro comienza a generar un proceso de interpretación de esa realidad, y al generar un proceso de interpretación de esa realidad, al entregar la información, ya le suma ciertos elementos que no necesariamente estuvieron dentro del primer rasgo de lo que estuvo sucediendo. Entonces, hasta ahí ya tenemos primero una percepción, segundo una explicación. Entonces, cuando una persona dice que dice la verdad, pues ya existe de por medio una mentira implícita. Y es así como nosotros comenzamos a entender o a visualizar las cosas. No sé, Javi, si tal vez estás ahí, ¿me estás escuchando tal vez? Sí, adelante. Solo te estoy dejando en primer plano en la imagen nada más. Perfecto. Ok. Ya, entonces, era más que nada como para preguntarte, ¿qué piensas tú hasta aquí de esto? Bueno, realmente yo creo que es muy interesante comprender que, claro, lo que pasa es que la mentira tiene una connotación negativa, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la mentira, le ponemos un calificativo a la persona y hacemos un acto de juzgamiento, ¿no? Entonces decimos es Es mentiroso. un juicio, claro. Hacemos un juicio, correcto. Estamos haciendo un juicio de valor. Ahorita estamos hablando desde el punto de vista neurofisiológico, donde tú explicas que al no poder percibir la realidad de una manera completa, entonces realmente técnicamente no podemos decir que no estamos mintiendo porque nuestra percepción de la realidad de todos modos es limitada. Pero claro, es un concepto técnico que se contrasta con esto de que la gente, por ejemplo, estos paradigmas, ¿no? Que dicen los niños no mienten, ¿no? Y después de adultos aprendemos a mentir, por ejemplo. ¿Qué tal esas cosas, no? Dicen que los niños y los borrachitos dicen que no mienten. Entonces, claro. son los dichos populares, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy interesante esta distinción que estás haciendo en este momento para comprender que no estamos, es decir, no estamos a favor de la mentira, no estamos diciendo que es algo bueno, estamos dando una explicación de a nivel cerebral cómo se produce en términos de percepción de realidad y por eso se relaciona con la mentira. Así es, exactamente. Y cuando tú dices que ni los niños ni los borrachitos mienten, Javi, esto también tiene una connotación porque no quiere decir que no mienten en la percepción, pero quizás sí en el momento de entregar la información, como que te dicen lo que realmente piensan, porque la razón de que esto suceda es que en los niños el cerebro córtex, la parte neocórtex todavía no está desarrollada. Entonces no tienen estrategia, no tienen un tema de defender una identidad que se ha creado, no tienen una necesidad como de entregar una información esperando un resultado. Eso es lo que hace la parte de la estrategia, que es del nivel de mentira que vamos a hablar más adelante. Entonces, a lo que yo me refiero con esto es que como el niño no tiene desarrollado el córtex, ni el borrachito tiene dormido el córtex por la cantidad de alcohol, ¿no es cierto? Es como que, si bien es cierto, están percibiendo las cosas que quizás no son las reales, pero el momento de explicarte no filtran. Y al no filtrar, podríamos decir que están siendo honestos con lo que dicen, sí, pero no necesariamente quiere decir que la información que percibieron era la correcta, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el primer rasgo de mentira. Voy al segundo rasgo de mentira. El segundo rasgo de mentira es qué tan confiable es tu memoria. Existe un caso de Titus, se llama, que es un personaje muy famoso en Estados Unidos, que incluso después falleció, que tuvo un acontecimiento. Ahora existen muchos neurólogos que están especializados, Javi, en no estudiar por qué la gente olvida, como es el caso del Alzheimer o las demencias, o lo que se llama, se me va el nombre, es amnesia global transitoria, que es algo que incluso yo pude verlo en una persona muy cercana a mí,
que es como pierdes la memoria casi completamente de corto plazo, en 24 a 48 horas no recuerdas nada. Es terrible ver ese episodio en alguien que tú quieres mucho. Yo lo tuve que vivir hace unos 3 meses y es increíble, a pesar de que tengo la suerte, gracias a Dios, de estar trabajando en neurociencias, créeme que igual me pegó un golpe hasta que tuve que entrar a investigar a ver qué estaba pasando con esta persona. Hay personas, hay médicos que están encargándose de estudiar por qué la gente olvida las cosas, como es el caso del Alzheimer o las demencias o las amnesias. Pero ahora hay neurólogos que están tratando de estudiar cómo la gente recuerda las cosas. Y este caso de Titus que te estoy diciendo es un caso muy famoso, ya que un día iba una pareja por una avenida y de golpe les para unos policías y le dicen, usted está acusado de violación. Entonces Titus dice, sí, pero yo estoy con mi novia, yo no he hecho nada. No, dice, usted está acusado, lo meten al patrullero, lo van llevando, y Resto respondía a un identikit que habían hecho de una persona que se parecía mucho a él, y cuando llegan ponen a 3 sospechosos frente a la víctima, y la víctima reconoce a Titus como el agresor y afirmaba que estaba completamente segura que era él. Es increíble porque Titus en realidad no hizo nada, no tenía nada que ver con el acontecimiento, pero la víctima lo relacionaba. Increíblemente, Titus cuando entra pierde su trabajo, pierde a su novia, porque obviamente la novia pensó que él era el agresor por todas las... Era juramentado, Javi, lo que estaba diciendo la víctima. Y cuando Titus entra, un periodista le interesa mucho el caso de Titus y va a verlo en la cárcel, y él se apersona, el periodista se apersona de comenzar a hacer una investigación seria de qué pasó, y logran dar con el perpetrador, o sea, logran dar con el violador, lo encuentran y no se parecía en nada al identikit. Titus logra salir al año libre, obviamente con un daño moral terrible, un daño personal terrible, nunca recuperó a su novia, no recuperó el trabajo, entró en una depresión terrible y al final falleció de un paro cardíaco por todo el modelo depresivo en el que estaba. Este caso fue muy famoso en Estados Unidos y de ahí comenzaron a hacer algunos estudios y por ejemplo, te voy a dar un número, de 300 personas identificadas con identikit, más de la mitad habían sospechas de que no eran los que estaban pagando la pena, eran inocentes. Y después hicieron incluso una recreación, algo fabricado, que se basa en los modelos de los Navy SEALs en Estados Unidos, que hacen acontecimientos como la guerra, es decir, hacen simulacros de rehenes de guerra, prisioneros de guerra, y es interesante porque el cerebro al comienzo sabe que es un cuento, ¿no? Pero pasados los 5 minutos del episodio, que más o menos dura entre 30 y 45 minutos, ya el cerebro de la persona comienza a entender o comienza a vivir la experiencia real porque no lo van a sacar. Y en realidad, aunque no es un rehén de guerra, sabe que los otros 40 minutos que le quedan, porque además no sabe el tiempo que va a estar ahí, está viviendo un infierno y comienza a vivir el infierno. ¿Sabes qué pasó? Que hay 4 agresores al rehén porque lo comienzan a torturar, y el momento que salen, piden al rehén o al prisionero de guerra, de simulacro que estaba dentro, que reconozca entre 10 personas a los agresores y principalmente al que más agredió, y ¿sabes qué? Siempre se equivocaban. O sea, siempre se equivocaban. El nivel de cortisol del cerebro generaba equivocaciones. Esto nos lleva a entender que el segundo nivel de mentira es entender que tu modelo de memoria siempre es una memoria plástica. Esto quiere decir que cuando tú viviste un acontecimiento, el momento de volver a contar el acontecimiento, cuando evocas el acontecimiento, cruzas información y ya no es lo que realmente pasó. Lo interesante es que cuando tú contaste, es como que reseteaste la versión de lo que tenías y pasaste a una versión 2.0 de la versión, porque le agregaste cosas. Y la que vas a recordar la próxima vez que cuentes es esa, o sea, es la modificada. Y la tercera vez que cuentes es la versión 3.0 y así vas modificando, lo que quiere decir que mientras más veces cuentas un acontecimiento, más lejos estás de la realidad porque le has agregado información y data que no necesariamente es cierta. Y si él, además del acontecimiento, tuvo un rasgo de estrés postraumático, olvídate, hay más información mezclada o cruzada justamente por la necesidad del cerebro de construir la realidad para recrear un acontecimiento que sea lo más parecido a la verdad.
Entonces ahí tenemos el segundo rasgo de la mentira, que justamente hoy queríamos explicarles a todas las personas que nos están viendo, ya que a veces no son conscientes los datos de mentira. Y por último, Javi, el tercer dato de la mentira es la mentira de manipulación o estrategia. Esa sí involucra rasgos de conciencia. Esa sí involucra el tema de generar una prospección de futuro o lo que se llaman micromundos cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que la información yo la cuento de la forma en que necesito contarla para que me entregue un resultado esperado. Entonces, modifica ciertas variables. Esto necesita de un hemisferio derecho bastante desarrollado, de una cohesión de ideas, de una integración de ideas y de un manejo de prospección de futuro, es decir, de una orientación hacia un objetivo o hacia un logro específico para ir cambiando la realidad hasta que la persona que escucha o las personas que están escuchando esa realidad que tú estás contando puedan responder a esa realidad de la forma emocional y cognitiva que necesitas para que al final tú tengas el resultado que esperabas. Y ahí tenemos dos modelamientos, la estrategia y la manipulación. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que dice, yo soy manipulador por naturaleza, pero me gusta hacer el bien a la gente. O sea, yo le mentí por su bien, ¿no? O definitivamente existe un tema de mentir por obtener algo para mí mismo. Debemos entender que hay lo que se llama estrategia. A ver, la manipulación. La manipulación es tergiversar la verdad o ciertas cosas de la verdad para obtener algo que solo sea bueno para ti, para nadie más. Y la estrategia es cuando tú puedes cambiar ciertas cosas de la verdad, pero para que sean buenos para todos. Es decir, muchas veces a mí me dicen, oye, pero es que no hay que ser mentiroso. Y yo les respondo, ¿cuántas veces le dijiste a tu hijo del ratón Pérez o le dijiste a tu hijo de Papá Noel. Santa Claus, Papá Noel, para generar un ambiente mágico que a la larga genere una experiencia de altísima recordación, y aunque después tus hijos se van a dar cuenta de que eso simplemente fue fabricado, se van a acordar de esos episodios. Eso es un tema de estrategia, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, puedes querer mucho a una persona y generar ciertos cambios en la realidad para que al final la persona obtenga lo que merece, lo que necesita, eso es un trabajo de estrategia. Pero si en cambio es una sola persona la beneficiaria, la que no sufre, la que obtiene a través del dolor ajeno, obtiene las cosas, eso es un rango de manipulación, que ese es el tercer flanco de la mentira, que es una mentira córtex, una mentira consciente que está basada en una prospección de futuro y una orientación a un logro específico. Esas vendrían a ser como los tres rasgos de la mentira, Javi. Y por último, y para que las personas que nos escuchan me entiendan, tanto la estrategia como la manipulación se ha demostrado que van desarrollando el coeficiente intelectual. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque mientras más grande la mentira, más capacidad debes tener de sostenerla. Y eso genera una hiperactivación de la atención y la concentración cuando cuentas la versión. Y es increíble porque las personas que generan un trabajo de mentira córtex desarrollan zonas del lóbulo frontal de atención, concentración, y ellos logran contar muchas veces la misma versión de la realidad. ¿Por qué? Porque como fue fabricada por el córtex, no guardada en la memoria, evidentemente es más fácil que se reproduzca de forma casi nítida con ciertos detalles. Ahí están, Javi, los tres rasgos de un cerebro mentiroso, y entonces, partiendo de esta filosofía, entendemos que no es que mentimos solamente por maldad, mentimos en primera cosa por percepción, en segunda cosa por inconsciente, rasgos de inconsciencia, y en la tercera sí por córtex, en donde podríamos tener las dos matices, el de manipulación y el de estrategia. Excelente, excelente. Quizás aportando un poco a estos dos matices finales en el tema de manipulación, la estrategia también podríamos verlo en términos de influencia, ¿no? A mí siempre me gusta verlo como manipulación versus influencia, ¿no? Porque la influencia tiene una connotación positiva versus la manipulación que tiene una connotación negativa, ¿no? Negativa, egoísta, ególatra, con fines normalmente mezquinos o egoístas. Y en cambio la influencia real
que parte esto del concepto que a mí me gusta muchísimo del tema liderazgo, ¿no? Entonces, cuando hay gente que me pregunta qué es liderazgo, le digo básicamente un sinónimo, una palabra fácil que puede decirte que es liderazgo es igual a influencia. Entonces, influencia, Correcto. que no es lo mismo que manipulación. Eh, y, y, y es muy interesante cómo se pueden, recuerdo un caso de una historia que contaban, ahorita que dices tú de este tema de de estas mentiras que son generadas como parte de una estrategia, pero que en el caso que voy a comentar, claro, cae en la parte de influencia, no de manipulación. Cuentan la historia de dos enfermos terminales que estaban compartiendo una habitación de un hospital. Ambos no se podían mover y pues estaban en dos camas, compartían la habitación y uno de ellos estaba del lado de la ventana. Entonces, este que estaba al lado de la ventana, pues se podía estirar un poquito la cabeza y pues veía por la ventana. Entonces, el otro que estaba al otro lado le decía, oye, ¿qué ves? ¿No? Cuéntame, porque pues estamos aquí, pasamos aburridísimos, ¿no? Pasan los días, vemos estas cuatro paredes, cuéntame qué ves por la ventana. Y él cada día le contaba y le decía, mira, hoy día hay unos pajaritos ahí, ¿no? Hoy día hay unas personas ahí caminando. Al siguiente día le decía, mira, hoy ahí el sol está pegando en unos árboles, se refleja muy bonito. Mira, hoy están unos niños que están ahí jugando con sus papás y cada día le contaba una historia a su compañero de cama, de habitación, le contaba esa historia. Eh, cuando, para alargar para no alargar la historia, llega un momento en que este señor que estaba del lado de la ventana fallece, se muere finalmente. Ya. Entonces, su compañero de habitación pide que le pasen a la cama de al lado, de la ventana, para poder estar a la ventana, y dice, por favor, pásenme a la cama de al lado. Cuando le pasan a la cama de al lado, se da cuenta, cuando estira la cabeza y ve por la ventana, no había absolutamente nada. Había un muro horrible, lleno de grafitis, todo oscuro. Y todo lo que le estuvo contando la otra persona durante meses eran mentiras, ¿verdad? Que le estuvo diciendo para generar una influencia positiva y darle por lo menos algo de dulzura y alegría a la vida de esa persona que estaba compartiendo pues esa enfermedad terminal. Entonces, fíjate, es un ejemplo interesante de, 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 de que podríamos decir, él estaba mintiendo, sí, le estaba mintiendo, pero a través de una estrategia de influencia, ¿no? Y positiva. Correcto, correcto, Javi. Eso es justamente a lo que nos referimos cuando hablamos de este modelamiento de la realidad para obtener ciertos rasgos relacionados con la influencia que tú mencionas. Y yo quiero simplemente cerrar con el rigor de entender que en realidad todos los cerebros tienen que mentir por un tema de uso de recursos, eso es natural, pero sí la intención es lo más importante, ¿no? O sea, siempre se debe entender que los resultados que está pretendiendo la persona con lo que está haciendo contigo, que está logrando la persona con lo que te está diciendo. Si es que tú ves en la serie antigua de Karate Kid, vemos muchas veces al señor Miyagi que le hace hacer cosas a Daniel San, ocultándole ciertas cosas, como que mintiéndole, pero es que en realidad el factor sorpresa puede generar un proceso de aprendizaje muy potente, muy potente. Así es que es importante que las personas que nos ven, que están aprendiendo del mundo del cerebro con nosotros, puedan identificar estos rasgos, estas diferencias, que evidentemente permitan comprender que la mentira en realidad es parte natural del cerebro por un tema de reordenamiento neurocognitivo, más la intención sí tiene que ver mucho con el corazón de la persona, que bíblicamente nos habla de la mente o de lo que está detrás de lo que estás buscando. Si es que es un tema de beneficio propio puro o un ganar-ganar que podría de cierta forma justificar el que tú puedas tergiversar un poquito las cosas como para obtener un resultado positivo para la otra persona, ¿no? Así es que básicamente eso, Javi. Eso es lo que podemos hoy compartirles a todos nuestros amigos sobre este tema del cerebro y las mentiras. Definitivamente, no, me parece fantástico. Yo creo que hay a veces ese tipo de mentiras dulces que podríamos llamarles o que son utilizadas para hacer el bien, ¿no? Nada más para terminar, recuerdo el capítulo de unos capítulos del Chavo del Ocho, donde el señor Barriga, eh,
que pues, don Ramón, el clásico que no pagaba la renta, supuestamente viene una pelea de box y resulta que don Barriga dice, no, mira, justamente él peleó ahí y yo le aposté al otro porque yo sabía que usted estaba tan flaco que no iba a ganar y gracias a eso yo gané un montón de plata en esa apuesta. Y al final le dice, sí, que no se preocupe, ya no me debe nada de la renta. Y al final el señor Barriga le dice, oiga, ¿y fue cierto eso de la pelea de box y de la cosa? Dice, no, la verdad yo me inventé toda esa historia. Dice, pero es un buen hombre. Dice, ¿dónde va a vivir? ¿No? Pues, claro, claro, entonces, claro, claro. entonces ahí vamos con esas cosas, ¿no? Hay una mentira, pero que va con una intencionalidad de un acto de Correcto. bondad y de generosidad de su parte. Entonces, realmente creo que es muy enriquecedor esto, apartarnos también un poquito de los juicios de valores. A veces también entra la parte de la religiosidad, ¿no? Decir, no, mentir es pecado, etcétera, que creo que hay que aprender siempre las cosas, mirarlas con un contexto diferente, ampliar un poquito el contexto, que quiere decir, ¿no? Pretender no mirar el árbol, sino pretender mirar el bosque de las cosas, y creo que ahí podemos tener una mejor perspectiva, y ese es nuestro propósito, enriquecer esa visión, y pues que puedan empezar a sacar su mejor versión con neuroconocimiento. Muy bien, entonces, mientras... Hemos desmitificado las mentiras. Exactamente. Con eso no es que estamos diciendo que hay que mentir, ni estamos promoviendo que mentir. No, de ninguna manera, pero pues creo que queda muy, muy claro esto. Entonces, Dani, al final, pues mira, para ver qué tema tenemos para la próxima semana, voy a dar los anuncios parroquiales y con eso terminamos y tú nos dices al final el siguiente tema. Bueno, amigos, pues recuerden, lo más importante, compartir este contenido si les ha gustado, denle like, denle corazoncitos, compartan en sus muros, compartan con las personas que ustedes tienen, para que también tengan acceso a esta información, para que puedan conversar, debatir, dile, mira, oye, mira esto, y la próxima semana que nos veamos, el fin de semana que nos reunimos una familia, hablemos al respecto, dejen sus comentarios, pueden escribirnos también al correo electrónico contacto@neuroconocimiento.com, seguirnos en Facebook, Neuroconocimiento, Instagram, Neuroconocimiento, y nuestro canal de YouTube, Neuroconocimiento. Y aquí también un anuncio importante, Dani, para todos nuestros amigos y seguidores. Vamos a partir de la próxima semana, el próximo jueves, que ya Dani va a anunciar el próximo tema, vamos a transmitir estos en vivos o estos directos, como se les conoce en el argot de las redes sociales. Lo vamos a transmitir a través de YouTube. Vamos a impulsar mucho nuestro canal de YouTube. Así que vamos a transmitirlo a través de YouTube para que se puedan conectar. Los links de enlace y todo lo vamos a poner también en Facebook, en Instagram, en nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener acceso. Pero recuerden que desde el próximo día jueves vamos a transmitir estos Facebook Lives a través de YouTube Live. No va a ser Facebook Live, va a ser un YouTube Live, un directo a través de nuestro canal de YouTube. Así que empieza ya de una vez a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que te avise que va a empezar una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Neuroconocimiento. Así que esos los avisos parroquiales, Dani. Así que seguimos por acá, nos saluda por acá. Dice, saludos, nos saluda Mario Vicente desde Cuenca. Dice, buenas noches, Javier y Dani. Hay una pregunta, tal vez, creo que tenemos un par de minutos para contestarla. Creo que para no dejarla por fuera, Dani, si eres tan amable. Claro. Brian Sevilla nos pregunta, dice, ¿cómo puedo ampliar mi campo de percepción para procesar más datos del entorno? El campo de percepción no se amplía. Lo que puedes ampliar es la capacidad de procesamiento de datos, es decir, la velocidad con la que puedes procesar. La percepción siempre será la misma. El procesamiento es el que puede cambiar a través de un desarrollo del lóbulo frontal, y eso es parte de un entrenamiento. Nosotros dentro del Master Brain Mind 2 tenemos toda una serie de técnicas y acompañadas con audiovisuales que permiten ir haciendo una ampliación de modelamiento del lóbulo frontal. No es que vas a captar más, pero sí puedes procesarlo más rápido. Ok, excelente, perfecto, Brian. Así que, Dani, ¿cuál es el tema de la próxima semana? Pues, y al final también hablar un poquito de NeuroSeller, vamos a conversar. Cuéntanos un poquito, Dani, ¿qué tema tenemos para la próxima semana? Para la próxima semana, y en regalo a las mamás, vamos a tener un tema que se llama la mejor mamá del mundo. Es como un tema de neuromamá, ¿sí? Es como la madre hoy puede ser una arquitecta del cerebro de sus hijos, y eso es algo que
Pronto les tendremos todas las novedades con el Javi, además de neurosellers, para las personas que en cambio quieran vincularse con aprender las técnicas para aprender a construir el cerebro de sus hijos en todos los matices que tienen. Vamos a tener también pronto novedades sobre el entrenamiento para neuromamás o la mejor mamá del mundo, utilizando la frase que muchos este día domingo, al menos acá en Ecuador, vamos a decir cuando dices, eres la mejor mamá del mundo. ¿Y qué mamá no quiere ser la mejor mamá del mundo? Así es que como regalito les vamos a dar este Facebook Live que espero que les sirva a muchos de ustedes para entender cuál es el rol de la madre de este nuevo siglo, cuál es el rol de la madre 4.0 que tenemos hoy y cuál es el desafío que tenemos a nivel mundial en cuanto al tema de construcción y arquitectura del cerebro en nuestro día. Excelente, espectacular. Así que Neuromamás para el próximo día jueves, 16 de mayo, vamos a tener nuestro Brain Coffee a través de YouTube Live, lo transmitiremos a través de YouTube para todos la gente que nos sigue. Así que, perfecto. Recuerda también lo que dijo Dani, tenemos NeuroSeller, que es algo que se viene para que tú puedas comprender y entrenar tu cerebro en relación a todo este fascinante mundo de las ventas, desmitificar las cosas y poder equiparte con herramientas que te permitan aprender a venderte mejor, a vender mejor tu talento, tus capacidades, y si estás en un negocio, un emprendimiento, pues obviamente también para que tengas mejores resultados y puedas tener mayores ganancias, generar más comisiones o tener más rentabilidad con tu negocio, que pues saber vender es una de las habilidades más importantes, sin lugar a dudas, en cualquier ámbito de la vida y más aún pues en el tema de los negocios y los emprendimientos. Entonces, muy bien, dice saludos, muy buen tema próxima semana, soy mamá de 3 y quiero mejorar cada día, nos dice Gabriela Robalino. Perfecto, Gaby, excelente, muy bien, así que atenta a nuestras redes sociales para que puedan conectarse a través de YouTube Live a nuestro próximo Brain Coffee. Toma tu café con tu cerebro. Con esto nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado conectados esta noche. Se despide desde la ciudad de Chicago su amigo y servidor Javier Plasencia, y desde la ciudad de Quito, Daniel Sánchez Pazini. excelente. Los mismos que visten y calzan. Un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos hasta nuestro siguiente encuentro. Buenas noches.